Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a un video. El día de hoy vamos a revisar la guía de práctica clínica de dermatitis por contacto en adultos con su actualización 2017. Es una guía ya viejita, pero pues es lo que hay que empezar con algo. Antes de comenzar, me gustaría comentarte que acá abajito vamos a dejar el link de PayPal por si quieres hacer algún tipo de donación. Lo que sea está súper bien, para nosotros nos ayuda muchísimo. Igualmente, comentarte que si tú eres profesional de la salud y requieres algún tipo de producto promocional o recetas o algo así, puedes contactarnos aquí en el correo contacto@salidmedica.com. Ahí nos pides lo que necesitas, te cotizamos y vemos si podemos llegar a un acuerdo. Ya por último, el último comercial, me gustaría comentarte que también vas a encontrar el sitio web salidmedica.com, en el que quizás puedas encontrar algún producto de tu interés para pues, tu consultorio o tu práctica, qué sé yo. Pero ahí está. Sin más por el momento, me gustaría comenzar. Pues bueno, comencemos con la guía de práctica clínica de dermatitis por contacto en adultos. Es una guía del 2017, pues ya es una guía viejita, pero vamos a ver qué nos dice. Bueno, básicamente lo primero que hace es definirnos a la dermatitis por contacto y la define como una reacción inflamatoria que puede ser aguda o crónica, que se desencadena como respuesta a la exposición a un agente externo. ¿Por qué es importante la dermatitis? Porque representa una de las 10 dermatosis más frecuentes en todo el mundo y en nuestro país es la tercera causa de enfermedad ocupacional, al menos en nuestro país. Entonces es común que la veamos, sobre todo médicos de primer contacto. También pues es una de las consultas más frecuentes en dermatología, así que por eso es importante revisar esta patología. Ahora, la guía de práctica clínica nos menciona que es una enfermedad crónica y que depende de los factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo? Pues básicamente las exposiciones laborales o de su estilo de vida que tengan. Y pues en cuanto a exposiciones depende de si está expuesto a sustancias irritantes o a sustancias sensibilizantes, pues nos puede desencadenar una dermatitis que puede ser de tipo irritativa o de tipo alérgica, que es como los dos tipos de dermatitis que menciona la guía de práctica clínica. Como te comentaba, pues depende mucho de los factores de riesgo que tenga el paciente, por lo que la guía sí nos dice, mira, hay profesiones de alto riesgo y hay industrias de alto riesgo. ¿Cuáles son? Pues estas que están listadas aquí. Como profesiones de alto riesgo están los profesionales a la salud, claramente. Tenemos campesinos, estilistas, químicos, personal de limpieza, etcétera, etcétera, que son personas que están expuestos no solo a diferentes químicos, sino también a diferentes condiciones pues ambientales dentro de sus situaciones de trabajo, como lo puede ser un cocinero. En el caso de las industrias de riesgo, en general, personas que trabajen en este tipo de industrias tienen el riesgo de desarrollar dermatitis por contacto. Y como podemos ver, pues es básicamente cualquier industria, como vidriocerámica, fabricación de pesticidas, pinturas, barnices, calzado, farmacéutica, madera, plástico, papel textil, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si tu paciente trabaja en este tipo de industrias o es algún profesional de alto riesgo, pues probablemente sea dermatitis por contacto. Como te mencionaba, existen dos tipos de dermatitis por contacto, de acuerdo con la guía de práctica clínica. La primera de ellas es la de tipo irritativa, que pues corresponde con un daño directo en el estrato córneo de la piel y que se da principalmente por exposición a jabones, detergentes, aerosoles, pegamentos, cementos, etcétera, etcétera, etcétera. De acuerdo con la guía, el 80% de los casos corresponde con una dermatitis por contacto de tipo irritativo y pues es lo que vamos a ver más frecuente. En el caso de la alérgica, que es el otro tipo de dermatitis por contacto, hay una reacción de hipersensibilidad de tipo 4 a los agentes externos. ¿Y cuál es el principal? El níquel. Entonces, además de las profesiones de riesgo o de las industrias de riesgo, mencionar que las personas que manejan mucho monedas también están predispuestas por el níquel a este tipo de dermatitis. Ahora, los irritantes, de acuerdo con la guía, se clasifican en dos, en inmediatos y acumulativos. ¿Y cuál es la diferencia? Pues el nombre lo dice. Inmediatos es que generan una respuesta rápida, una respuesta inflamatoria rápida, y los acumulativos dependen más del tiempo de exposición, de qué tanta cantidad del irritante o del sensibilizante tienes en tu piel, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, la dermatitis alérgica tiene más bien o depende más bien de este tipo de irritantes acumulativos, ya que como dice aquí, en la dermatitis alérgica la respuesta de hipersensibilidad depende de la cantidad, duración y frecuencia de la exposición, por lo que pues es más
es más común que se deba a irritantes de tipo acumulativos. En el caso de la irritativa, pues como tal no depende de eso, pueden ser inmediatos o acumulativos del mismo modo. Y aquí la guía de práctica clínica nos dice, mira, pues esta es la ocupación de las personas y estos son los irritantes y los alergenos a los que está expuesto. No los voy a leer, pero los puedes revisar. Con detalle en la guía o también puedes poner pausa en el video, pero como puedes ver básicamente son detergentes, limpiadores, jabones, etcétera. Entonces chécalos y me dices, bueno, ya tú haces tu resumen o tus deducciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué factores de riesgo predisponentes tenemos de acuerdo con la guía? Pues hay exógenos y endógenos. Los exógenos básicamente es el ambiente en el que está el paciente, por lo que la humedad y la temperatura son factores exógenos que pueden predisponer a la dermatitis por contacto, y también la oclusión de la barrera cutánea. Aquí en la oclusión mencionar que puede ser una oclusión por algún tipo de guante o algún tipo de prenda, o igualmente algún tipo de producto dermatológico que funcione como un oclusor y que evite la libre transpiración de nuestra piel. Entonces eso también puede generar pues dermatitis por contacto. Y en los factores endógenos básicamente es pues con lo que llegó el paciente, como su edad, su género, que la guía sí nos dice que en cuanto a género es más común en mujeres que en hombres, y pues también la topografía puede aparecer en cara, tronco, manos, espacios interdigitales, etcétera, etcétera. Un paciente que tenga antecedentes de atopia, o sea, algunas alergias, pues también está más predispuesto a generar dermatitis por contacto, e igualmente personas con factores genéticos asociados con la piel que pueden tener también problemas de dermatitis por contacto. El diagnóstico es clínico. El diagnóstico nosotros vamos a sospechar al ver las lesiones clínicamente que se trata de dermatitis por contacto, siempre considerando que las manos es el principal sitio en el que aparecen las manos y los espacios interdigitales. Y de acuerdo con la presentación clínica, la guía nos dice puede haber una dermatitis en fase aguda o una dermatitis en fase crónica. ¿Cómo las vamos a diferenciar? Bueno, pues con las imágenes, ¿no? Con las lesiones básicamente. En el caso de las lesiones de fase aguda, la guía nos dice pues son lesiones húmedas. ¿Qué implica que sean húmedas? Que va a haber un eritema, o sea, va a estar inflamado, va a haber eritema, enrojecimiento, va a haber ligera escama y va a haber también vesículas y ampollas. Esto es como que las principales características de la fase aguda, porque cuando la lesión se va haciendo crónica empieza a haber ya cambios dermatológicos como la liqueinificación y también la presencia de fisuras, como podemos ver aquí en la imagen. Observa cómo en la imagen de la fase aguda podemos ver sí las lesiones vesiculosas ahí en las zonas eritematosas, y también pues básicamente no se ve escama, es una lesión que tiene vesiculitas. Por ahí yo pensaría que eso que está ahí es la costra de una ampollita, y también pues está eritematosa, casi no hay escama. Por su parte, en las de fase crónica ya hay cambios dermatológicos importantes, ya vemos que la piel perdió prácticamente sus características, y pues ahí ya hay liqueinificación. E igualmente entre esa liqueinificación ya podemos ver las fisuras, que son características de una fase crónica. En la fase aguda, recuerda, es una lesión húmeda porque hay ampollitas y vesículas. Fase crónica es una lesión seca. ¿Y de qué nos sirve esto? Pues nos ayuda a determinar qué recomendaciones podemos darle al paciente, porque si la lesión es en fase aguda podemos dar un tipo de crema o emoliente que sea más hidrofílico, y en el caso de la fase crónica algo más lipofílico, porque al final de cuentas no va a haber humedad ahí. ¿Cómo la clasifica la guía? Bueno, en la guía sí nos dice, no hay una clasificación que embone en todos lados. No hay una clasificación que incluya todas las dermatitis, por lo que nosotros la vamos a clasificar como aguda, subaguda y crónica. ¿Y de qué va a depender? Pues precisamente del tipo de lesiones que tenga. En el caso de la fase aguda, como te decía, debe de haber eritema, también debe de haber ampollitas o vesículas que son dolorosas, puede haber un exudado. Y aquí, de acuerdo con las imágenes que coloca la guía, la aguda correspondería con la del tatuaje de henna, en la que pues se puede observar cómo a lo largo del tatuaje se formaron vesiculitas, sugiriendo una lesión húmeda. La otra sería una clasificación o una dermatitis de tipo subaguda, en la que hay eritema, hay pápulas y también hay costras.
O sea, hay como una mezcla entre la aguda que va haciendo una transición hacia la cronicidad. De acuerdo con las imágenes, la figura 2 y 3, que es la del eczema subagudo en el pie, en la que podemos ver pues ya un cambio en la coloración por el eritema, y también se alcanza a ver una costra en el dorso del pie, correspondería con una lesión de tipo subaguda, y el eczema crónico observado en la figura 3 estaría entre la transición entre la subaguda y la crónica. ¿Por qué? Porque como podemos ver, en la crónica ya hay engrosamiento de la piel e hiperpigmentación, además de la escama, por lo que ese tipo de lesiones claramente corresponden con la figura 3. En la figura 4 observamos una de las lesiones quizás más frecuentes que veamos en la práctica, que es un eczema irritativo en las manos. Esta correspondería con una fase crónica porque ya hay cambios en la piel. Sobre todo observa cómo en la parte de la primera falange de los 4 dedos ya hay cambios que sugieren liqueinificación, o sea, estos cambios dermatológicos que engrosan la piel. Entonces esto es lo que correspondería con la clasificación de dermatitis por contacto. Ahora, si bien te acabo de mencionar que el diagnóstico es clínico, pues también existen pruebas diagnósticas, solo que esta prueba diagnóstica la realiza el dermatólogo y es la prueba del parche. Básicamente lo que se hace es colocarle un parche con diferentes productos irritativos para determinar cuál es la causa de la irritación, y de acuerdo con eso pues se determina dermatitis por contacto. Pero hay ciertas indicaciones para realizar esta prueba. Las indicaciones están listadas en la diapositiva, y como podemos ver es que la dermatitis esté localizado en manos, pies, cara o párpados y que sean unilaterales. Igualmente que pues, el paciente tenga una ocupación de alto riesgo, que sea una dermatitis de etiología desconocida, es decir, que ya le hayamos hecho la historia clínica y que no podamos determinar qué causa esa dermatitis, pues hagamos la prueba del parche para ver qué lo está provocando. Que esa dermatitis esté empeorando también es un indicativo para realizar la prueba del parche, o una dermatitis a la que ya le diste tratamiento, pero está empeorando o de plano no mejora, requiere prueba del parche. Igualmente, si el paciente tiene alguna otra afección como psoriasis, problemas de líquen plano, etcétera, hay que hacer el diagnóstico diferencial, y para eso está indicada la prueba del parche. Sin embargo, esta prueba se tiene que realizar en un momento específico, y si el paciente presenta estas contraindicaciones tiene que ser pospuesta. ¿Qué contraindicaciones tendría la prueba del parche? Pues una dermatitis grave y generalizada, porque claramente no le vas a hacer la prueba del parche, mejor hay que darle tratamiento. Si el paciente tiene tratamiento inmunosupresor sistémico, hay que posponer esa prueba porque lo vas a exponer a diferentes irritantes. Igualmente, si hay una dermatitis en la espalda, justo en la zona donde se colocan los parches, se decide posponer la prueba. O si los sitios en donde se van a colocar los parches han sido tratados con esteroides 7 días previos, también mejor se pospone la prueba. Al igual que la exposición a rayos UV de manera reciente a la prueba. Esas son las señales que nos indican que hay que posponer la prueba. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, el tratamiento básicamente es el cuidado de la piel, y el cuidado de la piel pues se da con humectación de ella a lo largo del día, por lo que, como te comentaba, si es una dermatitis aguda, vamos a preferir ofrecer algún tipo de crema hidratante o algún tipo de protector más hidrofílico, como geles, lociones y cremas. Y en el caso de la dermatitis crónica, pues como ya es algo seco, lo mejor serán los ungüentos, que son básicamente grasa y que se disuelve súper bien en la piel seca. Por ello es importante desde el principio conocer qué tipo de lesiones estamos tratando para ver qué recomendaciones les vamos a dar. Allí en la diapositiva, como puedes ver, está un cuadro del Gutman y Gilman en el que pues se clasifican a la pomada, crema y gel y las lociones de acuerdo con el nivel de agua que tienen. Pero básicamente pomada, crema y gel se recomendarían más pues como a una persona que tiene una dermatitis aguda, no tanto crónica, porque en las crónicas los ungüentos son más efectivos precisamente por las condiciones de la piel. Las medidas de prevención son importantísimas porque es lo que nos va a ayudar a disminuir de manera radical la dermatitis por contacto, por lo que se les recomienda a los pacientes utilizar, en el caso de lavado de manos, utilizar soluciones desinfectantes en lugar de jabón y agua, porque al final de cuentas es lo que más común genera este tipo de dermatitis.
Y si van a realizar alguna actividad, pues utilizar guantes de látex o guantes de hule para proteger sus manos. Aunque si van a estar mucho tiempo con ese tipo de guantes, o si la piel es sensible a ese tipo de materiales, se recomienda colocar por debajo unos guantes de algodón y ya después colocas los guantes de trabajo o los guantes de látex para realizar tus actividades. Y dato importante, el uso de emolientes es clave para mejorar a los pacientes con dermatitis. Que aquí importante mencionar que el emoliente tiene la función de retener líquido para mantener hidratada la piel. Entonces atrae líquido a los estratos de la piel y al mismo tiempo evita que la humedad se salga. Entonces el uso de emolientes es clave en este tipo de pacientes. Mencionar que en emolientes existen muchos tipos, pero de manera general podemos recomendar emolientes que tengan, por ejemplo, urea, que es una proteína de bajo peso molecular que se penetra muy bien la piel porque como es una proteína de bajo peso molecular cabe perfectamente por los espacios intercelulares y hasta el fondo puede mantener la hidratación de la piel. Pero si estás viendo, o sea, si por algún motivo alguien te pregunta de qué emoliente o qué crema le puede dar a los bebés con piel seca, evita las lociones o cremas con urea porque puede provocar ahí una lesión renal en los bebés. Entonces, contraindicada en bebés, pero para otro tipo de personas la urea puede ser una muy buena alternativa. Y otro emoliente muy común es la vaselina, pero pues obviamente como es muy grasosa y generalmente la vas a utilizar para actividades ocupacionales, pues mejor no utilizar vaselina, mejor una crema con urea o una loción con urea y sin problemas. ¿Qué otro tipo de medidas podemos hacer? El uso de secantes como el óxido de zinc o el baño coloide, que precisamente mantienen la humedad en la piel porque ocluyen, tienen una función oclusora, evitando la pérdida de humedad en la piel y al mismo tiempo, en el caso de los baños coloides, pues nos previenen de una sobreinfección o también nos ayuda para algunos otros síntomas como el prurito. Obviamente el pilar del tratamiento es evitar el irritante o el alergeno que está produciendo pues el problema. Pero bueno, ya hablando de un tratamiento farmacológico per se, la guía nos dice que nosotros podemos utilizar esteroides tópicos, pero ¿cuáles? Principalmente los de mediana potencia y los de baja potencia, que aquí en nuestro país pues podemos encontrar en los de mediana potencia a la betametasona, a la fluocinolona o a la hidrocortisona, que son los más comunes. Y en el caso de los de baja potencia, pues obviamente esos mismos, pero a una menor concentración. ¿Cómo se van a aplicar? Bueno, se aplican con la medida FTU, que es la medida del dedo, que es lo que cabe en la falange distal de tu dedo, y de acuerdo con la guía nos dice que en cara-cuello se aplican 2.5 unidades del dedo, en el tronco hasta 14, en el brazo 3, en las manos se aplica solo 1, en el muslo y pierna 6 y en el pie se aplican 2. ¿Qué tipo de esteroides vamos a utilizar? Bueno, esteroides de mediana potencia en palmas y plantas, porque obviamente hay mayor queratina en estas zonas y por eso se tiene que utilizar un esteroide de más potencia. Y en zonas muy específicas como la cara, los pliegues o los genitales, en los que el estrato córneo es más delgado y también pues hay menos queratina, se prefieren esteroides de baja potencia. Por otro lado, o como segunda opción del tratamiento, tenemos a los inhibidores de la calcineurina, que estos son bien interesantes porque lo que hacen es unirse a una inmunofilina, a una molécula ahí dentro de las células de los linfocitos T, y entonces bloquean la función de fosfatasa que tiene la calcineurina. Y al inhibir esa función de fosfatasa no puede llevar a cabo todas las vías de señalización río abajo, por lo que se detiene la inflamación. Cuando tú inhibes a la calcineurina, lo que estás haciendo es evitar que se produzca interleucina 2, interleucina 10, factor de necrosis tumoral y los interferones, que son productos inflamatorios. Entonces, de esa manera funcionan los inhibidores de la calcineurina, que el más famoso y el que tenemos aquí en la imagen es el tacrolimus, que inhibe precisamente ahí a la calcineurina que está señalado en el centro. Un punto importante a mencionar es que los inhibidores de la calcineurina tienen una respuesta más lenta que los esteroides. Entonces sí hay que platicar con el paciente y decirle que tardan más tiempo en dar una respuesta en comparación con los esteroides. Sin embargo, pues como sabes, los esteroides tienen que utilizarse por periodos cortos.
Aquí, antes de tocar el tema de los esteroides sistémicos, me gustaría comentar que para los esteroides tópicos, los de baja potencia, me voy a regresar tantito, aquí está. Los de baja potencia se pueden utilizar 1 o 2 veces al día durante 7 a 21 días sin ningún problema. Pero los de mediana potencia se tienden a utilizar 1 o 2 veces al día, pero solo de 7 a 14 días. Obviamente que si tu paciente después de estos 7 o 21 días no tiene mejoría, hay que derivar al dermatólogo. Por lo que si vas a empezar directamente con los esteroides tópicos, después de los 21 días, si no hay respuesta, mejor manda al dermatólogo. Aunque eso lo veremos ya en la parte de referencia. Si tú decides utilizar tacrolimus, que pues son la segunda línea, sí tener un poco más de paciencia porque la respuesta va a ser más lenta. Aquí hay que esperar una respuesta y valorar con el dermatólogo cuál es esa respuesta. Ahora sí vamos al tratamiento sistémico. En el caso de que haya una dermatitis por contacto que sea grave, pues el esteroide que se va a utilizar es la prednisona a una dosis de 5 miligramos kilogramo día, aunque se dice que no hay que sobrepasar los 60 miligramos al día. Y una vez que lo estás aplicando, el fármaco se toma por 7 días y a los 7 días se tiene que bajar la dosis a la mitad y posteriormente a la segunda semana suspender ese fármaco. ¿Qué otras herramientas tenemos? A los inmunosupresores, en los que pues resaltan la azatioprina, que se utiliza en dermatitis en la que no se ha identificado pues la causa de esa dermatitis, se suele utilizar en esos casos, y la dosis es de 100 miligramos al día, dividido en dos tomas, y se aplica durante 6 meses. Aquí importante mencionar que durante el tratamiento, antes del tratamiento y después del tratamiento hay que estar revisando al paciente con biometría hemática y pruebas de función hepático, ya que existe un riesgo de hepatitis inducida por el fármaco. También tenemos metotrexate, que son la dosis que se utiliza es de 15 miligramos al día, 15 miligramos a la semana, y aquí sí mencionar que si el paciente tiene mielosupresión o algún problema de hepatotoxicidad, lo mejor será suspender el fármaco. Igualmente, como sabemos que es un antimetabolito, probablemente sea necesario dar ácido fólico. Aunque eso no viene en la guía, yo así lo considero. Si tú tienes otra fuente, colócala acá abajo y nos podrás ayudar muchísimo. Por último tenemos a la ciclosporina, que se utiliza a 3 miligramos kilogramo día por 8 semanas, y a la alitretinoína, que esta se utiliza en los pacientes que son resistentes a los esteroides, y la dosis es de 30 miligramos al día. En el caso de la alitretinoína sí hay que pedirle también laboratorios, sobre todo para valorar el perfil lipídico, porque aumenta el riesgo de dislipidemias. Obviamente, desde mi punto de vista, este tipo de tratamientos ya son con el especialista. Yo, como médico de primer contacto, lo que voy a hacer es diagnosticar la dermatitis, darle el tratamiento inicial, que puede ser con esteroides tópicos o con inhibidores de la calcinurina, y una vez valorada la evolución del paciente, derivarlo con el dermatólogo. Obviamente con todas las medidas de prevención que ya mencionamos previamente, pero ya estos tratamientos yo se los dejaría al dermatólogo, no me metería en problemas, y mejor que lo haga él, que pues para eso está. Lo importante es no dar ningún antihistamínico, porque no hay ninguna evidencia que nos diga que mejore las lesiones ni que ayude con el prurito en caso de que haya. Entonces, pues ¿para qué le damos los antihistamínicos? A mí en mi práctica me ha tocado encontrar recetas con loratadina betametasona. Incluso yo al principio de mi práctica, cuando recién egresé, solía dar loratadina con betametasona, pero sí es importante mencionar que los antihistamínicos pues no dan una respuesta, y la betametasona en esa dosis pues realmente no da una respuesta importante. Sí tenemos que utilizar los tópicos de acuerdo con la guía de práctica clínica, con las recomendaciones que nos está dando. ¿En qué momento tenemos que referir? Bueno, pues te lo he estado mencionando. Básicamente, si tu paciente requiere una prueba del parche, hay que referir al dermatólogo, porque ellos son quienes las hacen, son personal capacitado y que tiene que realizar ese tipo de pruebas de manera adecuada. También un paciente que ya que lleva 3 meses y no mejora, hay que mandar al dermatólogo pues para ver qué está pasando.
Igualmente, si tu paciente requiere esteroides tópicos por más de 6 semanas o tú le estás dando seguimiento semanal y ya pasaron 6 semanas y tu paciente no mejora, mándalo al dermatólogo. Si tu paciente se aplicó esteroides tópicos durante un mes o 4 semanas y tú no viste una mejoría del 50%, mándalo al dermatólogo, ¿para qué te metes en pedos? Igualmente, si los pacientes presentan recidivas constantes, hay que mandar al dermatólogo. Y ya por último, si las lesiones son en cara, manda al dermatólogo. Ahí sí no hay vuelta de hoja, yo lo recomendaría. ¿Para qué te metes en un problema por el efecto que pueden tener los esteroides en la piel? Mira, mejor no te metes en problemas, mándalo al dermatólogo y pues ya, ¿no? Aquí al final de la guía nos da ya nada más el algoritmo en el que nos dice, pues mira, tú identificas a la dermatitis, le das un tratamiento inicial. Obviamente el tratamiento es evitar el agente causal que está generando esa dermatitis. Y bueno, con base en la morfología que tú veas en las lesiones, si es una lesión pues más aguda, puedes ofrecer secantes como el óxido de zinc o los baños coloides, y si es una lesión ya un poco más crónica, una lesión seca, puedes utilizar emolientes que mantengan o retengan la humedad en la piel. Igualmente, de acuerdo con las características que tú veas, vas a tener como primera elección los esteroides tópicos, como segunda elección a los inhibidores de la calcineurina como el tacrolimus, y si hay mejoría del 50% o más, pues continuamos el tratamiento tópico. Si el paciente ya se curó, pues entonces nada más continuamos con las medidas hidratantes y de protección. Por su parte, si no mejora, valoramos ya el tratamiento sistémico o de plano pues mandamos al derma. Yo sería de esa idea. En el caso ya de que no haya mejoría al tratamiento de primera línea o segunda línea, entonces primero revisamos que el paciente tenga buena adherencia al tratamiento. Si el paciente no está teniendo buena adherencia, reinsistimos con el tratamiento de primera línea y con las medidas de prevención. Pero si el paciente tiene buen apego, pues mejor considerar mandarlo al dermatólogo, por lo que requerirá pues la prueba del parche, ¿no? Entonces referencia al segundo nivel. Si bien aquí toda la parte de los esteroides sistémicos y este tipo de cosas nos la marca la guía, que puede ser manejada por el médico de primer contacto, yo soy de la idea que lo mejor es mandarlo al segundo nivel, porque nosotros le quitamos herramientas terapéuticas al médico especialista y probablemente no estamos lo suficientemente capacitados como para otorgarlas de manera adecuada, por lo que sí considero que si nosotros con lo que tenemos a la mano no vemos mejoría, mejor lo mandamos al especialista para que él tenga más herramientas farmacológicas y que las pueda aplicar como él tiene entendido, que es el especialista. Y pues nada, básicamente eso sería todo. Es todo lo que incluye la guía de práctica clínica. A mí me gustaría saber tu opinión, déjanos tus dudas, tus preguntas. Ya sabes, si puedes apoyar al canal estaría súper bien. Acá abajito está el link. Estaremos subiendo información. Recuerda que este contenido es de fines educativos. No busca ni prepararte para el ENARM ni nada por el estilo, únicamente revisar las guías y también pues revisamos otros temas. Entonces utiliza el contenido para lo que tú quieras. Sin más por el momento, yo me despido. Recuerda, si necesitas artículos promocionales, ahí está contacto arriba salinmedica.com. Si necesitas productos o insumos para tu consultorio, etcétera, salinmedica.com. O si no, ayúdanos por favor con una donación, invítanos un chesco y ahí está el link de PayPal. Sin más por el momento, yo me despido, nos estamos viendo. Yo soy el Dr. Carlos Martínez y hasta luego.